hecho también buenos regalos. Lo único que espero que en medio de estos regalos no hayáis comprado nada ilegal, nada falso, nada de imitación, que es ilegal, no sé si lo sabéis, pero eso es ilegal. No estoy hablando de comprar regalos raros, ninguna cosa rara, ninguna sustancia rara, ni nada de que haya sido en el mercado negro, ni nada de esto. Estoy hablando de cosas de imitación que también son ilegales. Lo que pasa es que en cada país son más las personas que alguna vez, me meto yo, me incluyo, bueno, en cada país, y España creo que está, no lo he mirado en el dato, pero creo que está en el número 1 de que se está poniendo muy de moda el comprar productos falsificados, productos de imitación falsos. No se está poniendo muy de moda y antes como que no lo decíamos tanto, pero ahora es que incluso se anuncia en las redes sociales. Mira, me he comprado una camiseta del Lagarto muy buena a mitad de precio, ¿no? No voy a decir nombre, solo lo dejo en el Lagarto, ¿eh? Pues como no pagan publicidad no se la voy a dar. Pero bueno, te digo, cada uno hemos comprado a mayor o menor escala algún producto así. Quiero traerte una claridad, esto es ilegal. Estamos defraudando, estamos defraudando. Yo no estuve el miércoles, pero se hablaron de los impuestos también el miércoles aquí, ¿no? Hubo un comentario a los impuestos. Es necesario pagar impuestos. Todo lo que sea defraudar es ilegal y es pecado, hermano, es pecado. Y no podemos entrar en esta dinámica, que somos muy españoles, sobre todo hablo por los españoles, de, pero si es que el gobierno ya nos roba, ya, pero es el problema de ellos. El tuyo es cumplir con la ley, el tuyo es cumplir con tu obligación delante de Dios. Y hablo de españoles porque nosotros somos mucho de esto. Los latinos no sé tanto, pero aquí nos hablan de Hacienda y cada vez somos más los que parece que cuanto más defraudamos, mejor. Los cristianos no debemos de hacer eso. A veces se nos pasan cosas involuntariamente y bueno, si es involuntariamente, pues no pasa nada. Intenta tener esto claro. Yo era un poco amigo de las falsificaciones. No sé si me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo tenía, ya cada vez tengo menos porque se van estropeando y no lo voy renovando, pero tenía una buena colección de relojes de imitación, pero relojes caros de imitación, no te estoy hablando de relojes de 3 euros, pero es ilegal, he dejado de hacerlo, porque conforme estoy siendo confrontado a la palabra de Dios, conforme estoy siendo santificado con la palabra de Dios, me va mostrando su Espíritu Santo qué es lo que no está bien y tenemos que dejar de hacerlo. ¿Ves? Hablando de esto, el día 30 de diciembre, el pasado día 30, el año pasado, ya ha pasado un año de esta noticia, para cerrar el año, un componente de la Guardia Civil, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera, se han incautado ahí en Algeciras con un contenedor que contenía más de 5.000 piezas, 5.000 prendas y complementos que se disponían para su venta en el negocio de las falsificaciones. Decían estos agentes, esta noticia, que lo que más ha llamado la atención a los agentes que intervinieron, a los agentes que cogieron el contenedor, no fue el gran volumen de ello, que ya era un volumen considerable, era un contenedor lleno. Lo que más ha llamado su atención es la gran calidad de las falsificaciones. La gran calidad de las falsificaciones, al punto que las fuerzas de seguridad consultadas apuntan a que la mayoría de este negocio no iba dirigido a lo que conocemos como el top manta, que parece que son los únicos que venden falsificaciones, ¿no? Siempre le echamos la culpa a los mismos, no son los únicos que venden falsificaciones. Decían ellos que estas imitaciones, estas falsificaciones eran tan buenas que piensan con casi toda seguridad que iba dedicada o dirigida a las tiendas y a grandes almacenes, no a la calle, no al venta al público normal. Estas prendas incautadas, dice la noticia, no solo imitan la prenda, no solo hacen una imitación perfecta de la prenda, ahora también imitan su embalaje
Imitan la prenda, imitan el embalaje e incluso imitan el certificado de garantía, el certificado de autenticidad. Estos productos, como digo, no están pensando en mercadillos, sino para tiendas convencionales, para grandes centros comerciales, para grandes tiendas, creando un daño tremendo a sus originales, por decirlo de alguna manera. Según los expertos, el coste de esto es incalculable. Ellos entienden que más de 1 millón de euros es el fraude que han cometido esta gente. Más de 1 millón de euros. Piezas falsas, imitaciones, casi auténticas, pero solo eso, casi. Es decir, falta todo, porque casi es como si no fuera nada. Es falso. No por mucho que parezca el producto, no pasa el control de calidad. Y aunque al ojo natural parece que sí, sus verdaderos diseñadores, sus verdaderos creadores, los que realmente producen el artículo a imitar, sus dueños originales, nunca, nunca, nunca pondrían su sello de autenticidad, jamás. Lo más probable es que lo mandaran a destruir, pues el producto daña no solo a su bolsillo, también a su imagen, ¿ves? Hoy, en nuestro pasaje, vamos a ver una situación muy similar, muy parecida. Gente que quiere parecer devota, que quieren parecer verdaderos y genuinos adoradores, pero que no saben ni a quién adoran. No saben ni a quién adoran, porque de saberlo no intentarían imitar la fe ni la adoración. Yo por eso este pasaje hoy le he querido titular Sin falsificación posible. Sin falsificación posible. Yo sé que muchos o algunos de vosotros no estuvisteis la semana pasada. Estamos en el Evangelio de Juan. Estamos hablando del pasaje, conocido pasaje de la mujer samaritana. Y esto es en Juan 4:1. Y yo dije que como era muy largo el pasaje, lo iba a dar en 2 veces. Voy a tener que pedir perdón porque no lo puedo dar en 2 veces, lo voy a dar en 3. Así que hoy vamos a estar considerando los versículos desde el 16 hasta el 26. Entonces, ese va a ser nuestro pasaje central, Juan 4, 16 al 26. Por hacer un poco de repetición, la semana pasada vimos cómo Jesús salió de Judea a Galilea por no entrar en conflicto con los fariseos, con esta gente envidiosa que sabían que Jesús estaba bautizando incluso más que Juan. Y sabiendo él esto, decidió marcharse del lugar. Nuestro evangelista sigue con su narrativa y nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y estuvimos viendo la implicación de este verbo, es necesario, como lo predispuesto de Dios. Es decir, Dios tenía un plan soberano, no sabemos si para la nación entera, que no, pero mínimo para esta mujer. Dios tenía un plan soberano para esta samaritana. Por eso es necesario pasar por Samaria. Seguimos leyendo y vimos cómo Jesús tenía una entrevista con ella para sorpresa de la mujer. Pues vimos el contexto histórico, como entre judíos y samaritanos no hay comunión, al revés, todo lo que hay es odio. Por eso Juan, que es el que escribe este evangelio, nos daba la pista que entre ambos pueblos no se trataban, no tenían trato entre sí, y estuvimos viendo a qué se refería el trato, ¿verdad? En un momento dado, llegando al final del pasaje de la semana pasada, para no meternos mucho, dice que Jesús le pide agua a esta mujer y luego la conversación se gira, la conversación se torna, da un giro inesperado y al final la que acaba pidiendo agua es ella, no Jesús. Pero claro, ella lo hace con la mente de no tener que volver al pozo. Así que ahora vamos a seguir con la conversación entre Jesús y la samaritana, ya que dejamos esta conversación casi a medias. Vamos a leer nuestro pasaje, si os parece. Hemos dicho Juan, versículo 4, vamos a leer desde el 16 hasta el 26. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se ha de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este texto tan glorioso. Gracias por la muestra de amor que tú nos has dejado reflejada ante esta mujer, ante esta samaritana, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por práctica. Te doy gracias, Dios, por cada una de las personas que aquí hay. Y te ruego, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que no salgamos de esta reunión indiferentes. Señor, que tú traigas claridad a cada uno en el área que cada uno tenga en su corazón, al que corrección, al que ánimo, al que más entendimiento, pues eso. Señor, yo te pido que todo lo que hagamos hoy sea para tu gloria y honra, y lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Hoy, en este pasaje, vamos a poder observar 4 características que distinguen de un verdadero adorador de uno que no lo es. 4 características de un verdadero adorador para que nuestra adoración no sea en vano y vaya dirigida al único que se la merece. Tenemos 4 características. Lo primero, un verdadero adorador reconoce su pecado, versículos del 16 al 19. Un verdadero adorador acepta ser instruido en la adoración, versículos 20 y 22. Un verdadero adorador sabe la manera como se adora, versículos 23 y 24. Lo más importante, un verdadero adorador sabe a quién debe dirigir su adoración, versículos 25 y 26. Así que si os recordáis un poco, como decía, en el versículo 14 Jesús ofrece agua de vida eterna a la samaritana, y ya en el 15 la mujer reconoce que realmente es ella la que tiene una necesidad y le pide a él agua de la que él ofrece, agua de vida eterna. Y es que un verdadero adorador reconoce su pecado. Este sería nuestro primer punto, reconoce su necesidad espiritual. Este sería nuestro primer punto. Y ya en nuestro pasaje, en el versículo 16, Jesús le pone una condición. Ella pide agua, yo quiero de ese agua, y Jesús le pone una condición a esta mujer, versículo 16, ya en nuestro pasaje, le dice, ve, llama a tu marido, y luego vienes, llama a tu esposo, y luego vienes. Pero me gustaría que entendieseis que esta palabra en el original, en el judío, no va tanto dirigida a marido como el del anillo. Va en la palabra, significa también hombre. Hombre, la puedes identificar de las dos maneras. Y esta definición va más con nuestro texto. Es como si Jesús le dijera, trae aquí a tu hombre. Yo te voy a dar agua de vida eterna, pero trae aquí a tu hombre. Y ella da una simple respuesta de 3 palabras. Es cuando menos habla, parece que se queda sin palabras. Si tú te das cuenta, ella está exponiendo una conversación, una larga conversación con Jesús, pero a la hora de que él le dice, trae aquí a tu hombre, ella corta con 3 simples palabras, no tengo hombre, no tengo hombre, no tengo marido. Y Jesús empieza a empujar a esta mujer ante su verdadera realidad. Jesús empieza a empujarla. Él la lleva al punto de hacerle bien o de hacerle ver bien su necesidad de pecado. Jesús la lleva a este punto. ¿Ves? Le dice, bien has dicho, no tengo marido, bien has dicho, no tengo hombre. Y aunque esto era verdad, pues así lo declara el Señor,
tampoco era toda la verdad. Tampoco era toda la verdad. Pues esta se la va a declarar de inmediato el mismo Jesús, ¿no? Y le dice, no tienes hombre porque cinco maridos, 5 hombres has tenido. Esta frase de 5 maridos has tenido da por sí mismo una muestra de qué clase de mujer era esta samaritana, ¿no? Y es que nos podemos pensar bueno, que al igual se ha quedado viuda, sí, puede ser, pero jonín, 5 muertos son muchos muertos en un matrimonio, ¿no os parece? ¿No? Y luego Cristo aclara, 5 has tenido, pero que es que el que tienes ahora tampoco es el tuyo. Nos hace ver qué tipo de mujer era, qué tipo de características. Yo la llamaba la semana pasada, no sé si existe la palabra, pero yo le decía que era una mujer poliamorosa. Vamos a dejarlo ahí. Es un eufemismo que se llama literalmente, ¿no? No. Te digo que podíamos entender qué clase de mujer era, ¿verdad? Lo que sí tenemos claro es que con el que vive ahora, Jesús se lo hace ver claramente, no es su hombre. Ella vive en una relación de pecado. Ella vive en una relación de pecado. El que tiene ahora es el hombre de otra mujer, no es tu hombre, no es tu marido. ¿Ves? El que ahora tienes no es tu hombre. O en el mejor de los casos, vamos a pensar en el mejor de los casos, que parece que no es este, porque Jesús es enfático en el que tienes ahora no es el tuyo, no te pertenece, no tendrías que estar con él, pero en el mejor de los casos vive con un hombre fuera del matrimonio, que también es una situación digna de ser corregida por Jesús, que es lo que le está haciendo. Pues la respuesta que le da a esta mujer es para que revierta su situación. Jesús lo que quiere es que ella revierta su situación, para que la ponga en orden, para que ponga en orden esta situación que ella vive. ¿Has tenido 5? Bueno, vale, pero es que el que tienes ahora tampoco es tu hombre. Mira, a ver, hija, ¿no? Si estuvieran en Andalucía se le diría de otra manera, no lo voy a decir, pero le diría, mira a ver cómo estás viviendo. Te digo, él la lleva al punto de la necesidad que ella tiene de poner orden en su vida. Una relación fuera del matrimonio no es una relación correcta. Ya que estés viviendo con el marido de otra mujer, o de otro hombre, perdón, o que estés con él sin estar en una relación correcta de matrimonio. No es correcto. Lo correcto es que esta mujer se case. Jesús se lo está haciendo ver. Jesús se lo está haciendo ver claro. Y por extensión, esto aplica a todos nosotros. Esto aplica a todos nosotros. Los que vivan el noviazgo, las relaciones fuera del matrimonio están prohibidas. Están prohibidas. Claro que la carne lucha contra el espíritu, pero hay una manera de vencerlo, sujetándote a la palabra de Dios, viviendo sujeta, ¿verdad? Así que lo correcto es que esta mujer se case. Jesús le dice, esto has dicho en verdad, ¿verdad? No tengo marido, esto has dicho en verdad. Ella reconoce su pecado. Date cuenta de que ella está hablando con un judío, que son enemigos del pueblo. Date cuenta que ella está hablando con un hombre que no conoce de nada, que nosotros conocemos el pasaje, ella no le conoce de nada, y este hombre le está diciendo, es que tú estás viviendo en desorden a una mujer que no conoce. Imagínate la cara que podría poner esa mujer cuando ese judío tan raro le dijera estas cosas. Sin embargo, ella reconoce su pecado. Ella no sale corriendo, ella se queda a escuchar. Lo otro, lo de 5 maridos has tenido, te lo has intentado ocultarlo. Tú has intentado ocultarlo, has intentado no decir nada, pero aún así te voy a dar una oportunidad. Es lo que está hablando este pasaje. Jesús le está dando una oportunidad. Esta mujer quedó al descubierto por completo, pero seguro que Jesús lo que no quería es insultarla, no quería dañarla. Jesús lo que quería es que pusiera su vida en orden. Y con mucho amor le explica las cosas. Él tenía un propósito, dar cuenta de que incluso sus discípulos se habían ido, los 12 a comprar, que ya es raro, podía haber enviado a 2, pero Jesús quería una intimidad con ella, para exponerle la verdad de su vida, en intimidad, sin dañarla, con amor, porque le podría haber dado, como se suele decir, el sablazo de primera, le podía haber dicho, es una mujer pecadora, pero no, él con mucho amor, con mucha misericordia, la lleva a este punto, ¿verdad? De su conversación nadie se va a enterar. Ella no conocía el don de Dios porque ella, como cualquier hombre o mujer natural,
no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, pero ella no lo conoce. Ella no lo conoce. ¿Por qué? Porque ella no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, dice 1 Corintios 2,14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es lo que esta mujer no tenía, una vida espiritual. No conocía el don de Dios. Jesús se lo deja claro. Si conocieras, pero no lo conocía. Cristo, el Maestro, Jesús, lo que estaba intentando es que esta mujer llegara a entender precisamente esto, cuál es el don de Dios. Y para ello, lo que está haciendo Jesús es mostrarle su vida de pecado, su vida de pecado. No para condenarla, pero sí para exhortarla. Mujer, tu vida es un verdadero desastre, tu vida está en desorden. ¿No? Él pone al descubierto toda su inmoralidad, toda su inmoralidad. 5 maridos has tenido, el que tienes ahora tampoco es tu hombre. Este tú no es tu hombre, demuestra esto, que es el hombre de otra mujer. Que es el hombre de otra mujer. Ella vivía en pecado, lo tenía claro. 5 has tenido, y además ahora vives con otro que es que ni te pertenece, que es que estás engañando. Gracias a Dios, entre comillas, que eres samaritana. Porque si hubiera sido judía, te hubieran apedreado. Porque el adulterio estaba penado con la muerte. ¿Ves? Esta señora, esta samaritana, al verse descubierta, no sale corriendo. Agacha su cabecita y reconoce su pecado. Y mira lo que dice, me parece que eres profeta. Los profetas estaban vistos como gente que sabían adivinar las cosas que había. Gente que había verdad revelada en su vida. Y ella se ve descubierta, ella se ve al transparente, desnuda, y dice, me parece que eres profeta, me has descubierto. ¿Cómo sabes que vivo en pecado? ¿Cómo sabes todo mi pasado? ¿Cómo sabes quién soy y cómo vivo? ¿Verdad? Sin embargo, no sale corriendo delante de este judío raro. Agacha, se humilla y reconoce que es pecadora. Esto es lo primero que el Espíritu Santo hoy hace, traer convencimiento de pecado. Es evidente que cuando está Jesús con ella, el Espíritu Santo aún no había llegado, el Espíritu Santo aún no había venido porque Cristo estaba. Y Jesús es claro, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Pero es que el que está ahí sentado con ella no es cualquiera, es la segunda persona de la Trinidad. Y como estuvimos viendo, es aquel que tiene un conocimiento espiritual absoluto. Jesús tiene un conocimiento espiritual absoluto y por tanto esta mujer fue convencida de pecado, aunque sin mucho entendimiento. Si seguimos, te das cuenta de que ella no niega estas observaciones tan duras, porque son cosas duras las que un judío extraño está haciendo de su vida. ¿Ves? Me gustaría que entendierais el contexto. Entre ellos no se llevan, se odian. Y va este hombre, este judío, que era para ella, y le está diciendo, tú eres una mujer pecadora, eres una mujer poliamorosa. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta señora. Sin embargo, ella lo reconoce. Ella lo reconoce. Sabe que está pecando. Sabe que está pecando. Por eso esta declaración, me parece que eres profeta. Y lo que está haciendo precisamente es esto, es humillarse, es reconocer su culpabilidad, reconoce su pecado. Y este es el primer paso que un verdadero adorador hace. Que la mujer no lo era, la mujer no era una verdadera adoradora, porque intentó todavía ocultar que había tenido 5 maridos. Pero para ti y para mí, este es el primer paso que un verdadero adorador hace. Debe de ser el primer paso, humillarse ante la evidencia de pecado en tu vida. Humillarte ante la evidencia de pecado. Reconocer que eres pecador es el primer paso para ser un verdadero adorador. Y aquí no valen falsificaciones. ¿Ves? Te digo, la Biblia, la palabra de Dios, esta que tanto apreciamos aquí, no reconoce el perdón de pecados sin arrepentimiento. No lo reconoce. Y para ello, te vuelvo a repetir, el primer paso es humillarnos. Reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer que somos pecadores. Luego tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento.
por sus frutos los conoceréis. Tú puedes aparentar mucho, me puedes aparentar a mí, puedes falsificar tu fe, puedes falsificar tu adoración, puedes falsificar tu adoración, pero llegará el día en que tengas que pasar el sello de autenticidad y no será bajo mi criterio, será bajo su criterio, aquel que tiene un conocimiento espiritual profundo y sin límite, y te va a decir, 5 maridos has tenido. Va a reconocer tu vida de pecado. Así que aquí no va a limitar, no vale. Un verdadero adorador lo primero que hace es reconoce su pecado, se humilla, pero luego tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ves? Así que te digo, la Biblia no reconoce el perdón de pecados sin arrepentimiento. Ahora bien, tampoco podemos quedarnos solo ahí. Tenemos que seguir creciendo. Nos hemos arrepentido, hemos dado frutos de arrepentimiento y como verdaderos adoradores tenemos que seguir creciendo. Y un verdadero adorador sabe o conoce el porqué de su adoración. Esto distingue a un verdadero de un falso, sale el sevillano. Un verdadero adorador recibe instrucción. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Un verdadero adorador no solo reconoce, también recibe la instrucción. Y ahora lo podemos ver en este versículo 20, como esta mujer, versículo 20 del capítulo 4 de Juan, vemos como la mujer, al quedar descubierta en su pecado, ella intenta desviar la conversación, ella intenta decir, este me ha pillado, pero bueno, yo le doy la vuelta y lo llevo a otro sitio. ¿No? Ella quiere dársela de espiritual y dice, es que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que aquí en Jerusalén es donde se debe de adorar. ¿Ves? Esta señora parece que tenga apariencia de piedad. Hace creer como que a ella le importa mucho la verdadera adoración. No, es que nosotros aquí, nosotros allí. Lanza una respuesta a este hombre judío del que pensaba que era profeta. Digo, lanza una excusa muy mala. Pareciera que su pecado va relacionado a que no sabe dónde adorar. No, es que, bueno, yo peco porque, claro, yo no sé adorar bien porque vosotros decís que aquí, mis padres dicen que allí, pero es que yo no ni aquí ni allí. Ese es el problema, que ni aquí ni allí. Nuestros padres aquí, vosotros allí y yo, pues en ningún sitio. Realmente esto es lo que está diciendo esta mujer, ¿no? Es desviar la conversación que va en dirección de apuntar a su pecado e intenta crear un debate teológico con Jesús, un debate con apariencia de espiritualidad, pero todo queda en eso, en apariencia. En apariencia. La verdad es que no importa dónde, sino a quién y cómo se adora, ¿no? Un verdadero adorador no solo se humilla ante su situación de pecado, también se deja instruir. Para ser un verdadero adorador, para no adorar sin sentido, para que no llegue un día y oiga, no te conozco, Señor, Señor, ¿le habéis escuchado ese pasaje? Aquí es muy famoso ese pasaje, aquí en esta iglesia, porque yo intento traer claridad y recordarlo. No basta con decir Señor, Señor, no basta con decir Señor, Señor. Un adorador genuino se deja instruir en la palabra de Dios, no en pensamiento, no en el entendimiento, no en lo que yo creo, sino en la palabra de Dios, en lo que el texto dice. Para esto Dios nos dejó la Biblia, para eso está la revelación completa, para que no andemos escuchando voces sin sentido, yo creo, yo pienso, yo entiendo. No, pero ¿qué dice Dios? Dios dice que un verdadero adorador reconoce su pecado, un verdadero adorador debe de ser instruido, y esto es lo que esta mujer, o lo que Jesús está haciendo con esta mujer. Esta mujer, como excusa, repito, como excusa, dice nosotros aquí, vosotros, pero te digo, en ningún momento dice nosotros, en ningún momento dice yo adoro aquí, yo adoro allí, dice nuestros padres, porque ella no adoraba. Sin embargo, lo que está intentando hacer es, este me ha descubierto, está viendo mi pecado y voy a quedar aquí en vergüenza, así que voy a intentar desviar la situación. Ella era de tradición, pero no era de convicción. Y Jesús obviamente le da una respuesta, dice, mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Este judío tan raro que hablaba con ella, tan atípico, lo que está haciéndole entender es, te tienes que instruir. Tú no sabes ni a dónde vas, ni lo que estás haciendo, ni a quién, ni en dónde, ni cómo. Tú debes de ser instruida, con mucho amor y con mucha paciencia. Lo que está haciendo Jesús es enseñarle que no tiene excusa, que no tiene excusa. Y para ello le da 3 evidencias muy claras, para sacarla de su error. 3 afirmaciones rotundas, muy claras, que ella las recibe. Ella, en su inconsciencia, en su poco conocer, se deja instruir. Jesús le da 3 evidencias. Lo primero que le dice es, el lugar ya no es importante. El lugar ya no es importante, esto lo ves en el versículo 21. La salvación viene de los judíos, versículo 22. Y ahora se podrá adorar en cualquier lugar, versículo 23. Pero si fuera el Cholo Simeone, el que está aquí, diría partido a partido. Yo voy a decir, vamos a verlo poquito a poco. Vamos a verlo poquito a poco. Te digo, lo primero que hace es ser instruida, es ser enseñada. Y lo primero que Jesús le enseña es que el lugar ya no es importante. Lo importante es saber a quién rindes adoración. Lo importante es conocer a quién adora, es saber que tu adoración va en la línea que Dios establece, no en tus pensamientos, no en lo que tú crees, no en lo que he oído, Dios me ha dicho al oído, sino en su palabra. Primero debes reconocer tu pecado, luego recibes instrucción, y para ello Dios nos ha dejado su palabra. Su palabra. Aquí está nuestra instrucción, en su palabra, ¿ves? La señora conocía la tradición judía, ¿verdad? Bueno, conocía la tradición judía y la tradición samaritana, por eso le dice, aquí adoramos nosotros, vosotros adoráis ya. Dios mismo, si me acompañáis en Deuteronomio 12, dice que Él escogería un lugar para poner su nombre, ¿no? La nación de Israel no podía ser como las otras naciones que sacrificaban a su Dios en cualquier lugar. Dios quería un sitio concreto. Dios quería un sitio concreto para adorar. El problema radica en que Él no le da el lugar exacto. Dios dice que Él escogerá el lugar, pero no dice exactamente ni dónde ni cuándo haría esto, solo que lo haría. Deuteronomio 12, versículo 11. Dice que Dios escogería un lugar. Dice el versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que viere. Versículo 14. Me gustaría que prestarais atención a vuestras Biblias, siempre observarlo en la Biblia o en las pantallas, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto y allí harás todo lo que yo te he mandado. ¿Ves? Dios establece que va a haber un lugar para ofrecer sacrificios. Va a haber un sitio. Ellos no pueden ser como las demás naciones, que mataban en cualquier piedra alta, en cualquier monte, en cualquier árbol, ofrecían sacrificios. Dios le va a dar el sitio donde tienen que adorar. ¿Sabes? Lo único que, como digo, el problema radica en que no dicen ni cuándo ni dónde sería este sitio. Luego, más tarde, en Crónicas, más tarde, cientos de años, Dios da el lugar de ese nombre que Él escogió. Y el lugar es Jerusalén. Jerusalén. Los sacrificios deben de hacerse en Jerusalén. Segunda de Crónicas 6:6. Es bueno saber el porqué de las cosas y para ello el contexto histórico es fundamental para entender bien un pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Dice así el texto, palabra de Dios, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. A Jerusalén he escogido para que en ella esté mi nombre. Dios había escogido Jerusalén para que allí se ofrecieran
sacrificios. Entonces, ¿por qué los samaritanos sacrificaban en otro lugar? Muy sencillo. Los samaritanos solo reconocían los 5 libros de la ley, el Pentateuco. Ellos no reconocían ni los profetas, ni los salmos, ni nada de esto. Solo los 5 libros de la ley. ¿Ves? Así que ellos escogieron un lugar. ¿Qué lugar escogieron? Pues según la ley. Escogieron Siquem, que es el primer lugar donde Abraham ofreció sacrificio. Así que, si te das cuenta en el mapa, está cerca de Jericín, cerca de donde está este pozo, ¿verdad? Ese es el lugar donde se dieron las bendiciones de Deuteronomio. ¿Os acordáis? Aquí yo voy a dar bendición y maldición. Este es el lugar que los samaritanos escogieron. Pero Jesús lo que está haciendo es traerle luz y traerle claridad. Lo que está haciendo es instruir a esta mujer. Y ella, aunque falta de entendimiento, está recibiendo la instrucción. Cristo le dice, el lugar ya no es importante. El lugar ya no es importante. No va a ser ni en el sitio que vosotros digáis, ni en el sitio que nosotros digamos. Jesús le dice, mujer, créeme, ni en este monte ni en el otro. No hace falta ir a ningún sitio. Pero ella, que te digo, lo único que busca es desviar la atención, desviar la conversación sobre su pecado, y parece que lo consigue, sin enterarse, dice, nosotros adoramos en otro lugar, así que por mucho que quieras debatir conmigo, no nos vamos a entender, porque tú eres judío y yo soy samaritano. Esto es lo que está intentando hacer esta mujer. Es que estamos entrando aquí en un debate que si tú eres, entre comillas, que nadie se ofenda, si tú eres testigo de Jehová y yo soy cristiano, ¿cómo vamos a entablar una conversación así? No va a llegar a ningún sitio, no nos vamos a entender. Esto es lo que esta mujer estaba intentando hacerle ver a Jesús. Parece que quiere hacerle ver como que nunca van a llegar a un acuerdo, pero es solo eso, parece, porque Jesús le deja claro, la hora viene, la hora viene. Y este detalle es muy importante, pues Juan, cada vez que usa la hora viene, esta expresión, lo hace con un solo sentido, con una sola dirección, apuntando a la cruz y a la resurrección de Cristo. Y Jesús le dice, la hora viene, que el lugar no va a importar. Y por otra parte, aparte de que el lugar no va a importar, vosotros los samaritanos no sabéis ni lo que adoráis, menos a quién adoráis. Porque sigue con la frase, la afirmación, la salvación viene de los judíos. Vosotros decís que adoráis aquí, pero ni sabéis en dónde adoráis, ni sabéis a quién adoráis. Y Jesús le da la segunda afirmación, la salvación viene de los judíos. Y quiero que entendéis esto, porque tiene un doble significado. No está hablando de él, como mucha gente piensa. No está hablando de la salvación viene de los judíos porque Jesús es judío, que también, pero no es el punto aquí. La realidad es que ella no sabía a quién adoraba porque nunca había recibido una buena instrucción. ¿Por qué? Porque ella no consideraba los demás libros de la ley de los judíos, solo consideraban el Pentateuco, no consideraban ni a los profetas ni a los salmos. Entonces ellos no tenían la instrucción completa, no eran gente instruida, no conocían, no tenían una Biblia al completo, para que vosotros me entendéis. Ahora bien, Jesús mismo es quien la está enseñando, es Jesús mismo el que la está enseñando. El maestro lo que quiere hacerle ver es que son ellos, los judíos, la salvación viene de los judíos, los que tienen la verdadera instrucción. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ley, lo escrito y los profetas. Le dice, mujer, créeme. Y este créeme no tiene que ver con salvación. Esto es más, a ver, hazme caso, escúchame lo que te estoy diciendo, presta atención. ¿Ves? No va a ser necesario ni aquí ni allí, pero como buen adorador debes saber a quién adoras. Debes saber a quién adoras. Esto es lo importante, ser instruido. Entérate de lo que estás haciendo. Date cuenta, por favor, pon atención. Hermanos, no se puede adorar sin conocimiento. No se puede adorar sin conocimiento. Tú no puedes agradar a Dios cuando no sabes lo que Dios dice. Yo no puedo agradar a mi esposa si no sé lo que a ella le gusta. Yo no puedo caerle bien a Ramón si no sé lo que le cae mal. ¿Ves? El conocimiento es importante. Por eso Jesús le dice, la salvación viene de los judíos. Ellos tienen la verdadera instrucción. Ellos tienen la verdadera instrucción porque tienen la ley, los salmos o los escritos y los profetas. Aunque tampoco supieron adorar porque mataron al Mesías. Tenían la palabra de Dios, pero no la cumplieron.
Ellos tenían la instrucción dada por Dios para poder adorar al Cristo. Ellos tenían la ley, los escritos, los profetas, tenían todo para adorar al que había de venir. Los samaritanos, digo, no reconocían nada más que el Pentateuco, por decirlo de manera práctica, para que vosotros me entendáis, los judíos tenían la Biblia correcta. Ellos tenían una Biblia correcta, aunque pasaba como hoy día pasa, no supieron escudriñarla, no supieron interpretarla, no supieron leerla, la entendieron como ellos quisieron. Si me acompañáis a Romanos 3. Romanos 3. Versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Y mira lo que dice el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiriada la palabra de Dios. Ellos tenían la instrucción verdadera. Lo único que por falta de instrucción, por falta de ponerla a la práctica, por falta de conocerla, no les sirvió para nada porque crucificaron al Mesías. Pero aún así, la promesa de Dios le dejó a ellos las palabras. Es importante saber a quién adoramos, hermanos. Es importante conocerlo. Un verdadero adorador, te digo, es alguien que reconoce su pecado. Es una persona instruida en la palabra. Hermanos, tampoco nos vale a nosotros como excusa. Los samaritanos tenían solo la ley, pero ella apunta a Cristo. Ella apunta. Ni nos vale a nosotros como excusa no conocer la palabra ni a ellos, porque la ley, los 5 libros de la ley, el Pentateuco, apunta a Cristo. Porque toda la Biblia, toda es cristotélica, toda apunta a Jesús. ¿Ves? Ellos no recibieron la instrucción porque al igual que hoy no escudriñaban las Escrituras. Por eso estaban desviados y por eso hoy también hay tanto desviamiento. Al igual que los samaritanos, ¿verdad? Hoy hay gente que vivimos con mucho desviamiento. Temen a Dios, estos samaritanos, no vimos la semana pasada, pero que temían a Dios y sacrificaban a sus dioses, a sus ídolos. Hoy en día tú vas a muchas iglesias y perdonadme, no quiero meterme, pero parece que adoran a Dios y tienen rituales como los paganos, bailes paganos, música pagana, saltos paganos. Es escandaloso. Dios es Dios soberano, no es papacito, no es Diosito, es Dios soberano, con respeto, con un respeto. Dios quiere que la adoremos en espíritu y en verdad, y en espíritu y en verdad indica respeto, y la adoración la marca Él, no la marcamos nosotros. No es como nosotros entendamos, no es como nosotros queramos, no es como vosotros, no, es como Él dice. Tú imagínate, te voy a poner una cosa muy sencilla, no lo tengo ni apuntado, pero te voy a poner, yo tengo un problema de corazón y voy al médico, y el médico me dice que me tengo que tomar 2 pastillas por la mañana, pero resulta que a mí no me caen bien por la mañana, que yo prefiero tomármelas por la noche, y por la noche me están dañando, y sigo enfermo. ¿Por qué? Porque es que lo estoy entendiendo como yo quiero. ¿Me voy a sanar? No. ¿Estoy yendo al médico? Sí, he ido al médico, sí. He escuchado la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Como a mí me ha dado la gana. No va a tener efecto en mi vida. Hoy hablaba con mi hermana Tenti, le decía, yo en estos últimos años, y perdonadme que ponga un ejemplo mío, espero que para ti también valga, el ser confrontado con la misma palabra, lo que ha hecho es traer santificación a mi vida, porque es la palabra la que te santifica. No son las voces que oyes, no son lo que tú entiendes, no es lo que tú piensas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La santificación la trae la palabra de Dios. Cuando tú te expones a ella, cuando tú la pones por práctica, es cuando tú vas a ser santificado. Y no que tengamos una aureola por lo alto, cuidado, no estoy hablando de esto. Yo soy como tú, pecador. Más, si me ves hoy en el partido del Barça Madrid, Señor, perdóname, pero bueno, no voy a mirar para ningún lado, ¿vale, chatín? Abuela, es que la tengo aquí muy de frente, no me quiero decir nada por si se levanta. Hermanos, la santificación te la trae la palabra de Dios. Te digo, no que seamos santos con una aureola. Yo soy pecador, como tú, a mí me da un pellizco y me duele igual que a ti, igual.
pero es la palabra de Dios. Es cuando tú te expones a ella, cuando tú te confrontas con ella, cuando tú ves la realidad de tu vida, cuando tú reconoces que 5 maridos has tenido. ¿Ves? El que tienes ahora tampoco es el tuyo. Te digo, la instrucción es bajo su palabra. La Biblia es la que nos instruye, ella es nuestra instrucción y debemos de vivir bajo su cobertura, bajo su cobertura. ¿Ves? La tercera realidad que Jesús le da a esta mujer es que ahora no necesita un lugar concreto para ofrecer sacrificios. No necesita un lugar, no necesita ir ni aquí ni allí. Esta es la tercera afirmación que Jesús da a esta mujer. El lugar ya no es importante, ahora se podrá adorar en cualquier lugar. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Un verdadero adorador reconoce sus pecados, se instruye en la palabra y no imita la fe. Importantísimo, no imita la fe. No. La manera en la que adoramos importa, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí la afirmación de Cristo pone de manifiesto que hay hipocresía en la adoración. Pone claro que hay quien adora de manera falsa. Pone claro que hay gente que intenta engañar. Y es por esto que le dice a esta mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y ya usa verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Le da la explicación. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración no puede ser como tú quieres, no puede ser como tú piensas, no puede ser como tú crees, es como Dios establece. ¿Ves? Aquí hay una evidencia clara de falsedad espiritual que Jesús está denunciando, los verdaderos. Esto da por sí una pista clara que hay imitadores, que hay falsificadores, gente que no es genuina, gente que realmente dicen Señor, Señor, pero que oyen no te conozco, hacedor de maldad, porque esto es maldad, imitar la fe. La adoración, al igual que la fe, puede ser fingida. Primera de Timoteo 1, versículo 5, segunda de Timoteo 1, versículo 5 también. ¿Ves? Vamos a leerlo. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de un verdadero adorador, y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué le dice esto? Porque se puede fingir la fe. Se puede fingir la fe. Segunda de Timoteo, mismo capítulo, mismo versículo. Segunda de Timoteo 1, versículo 5. Dice, habla Pablo con Timoteo y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y le dice, pensando en Timoteo, trayendo a la memoria la fe como no fingida. Hermanos, aunque creáis que no, que yo sé que no lo pensáis, porque sois verdaderos bereanos, en espíritu y en verdad, la fe, la adoración, el cristianismo se imita, se falsifica. Pero llegará un día que te pongas delante del Señor y no te va a poner el sello de autenticidad. De hecho, ya no tienes el sello de autenticidad, porque eso es el Espíritu Santo, su sello. Y para tener el sello tienes que ser verdadero. Tienes que ser verdadero. Si tú crees que tienes el Espíritu Santo y andas en desorden, en mentira, en engaños, en robos, al igual estás imitando la fe. Al igual estás imitando. Un cristiano, un verdadero adorador, ¿cae en pecado? Sí, claro. ¿Cómo que no? Si no seríamos mentirosos, dice la Biblia, pero no practica el pecado. Su vida no es distinguida por el pecado como el de esta mujer. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. La verdadera adoración pasa por una vida de piedad y entrega, reconociendo tu pecado, siendo instruido en su palabra y no adorándote a ti más que a Dios. No adorándote a ti más que a Dios. Ese es el gran problema nuestro. Digo nuestro porque nos pasa.
Dios nos dejó un mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que a mí mismo me amo más que a todas las cosas. Más que a todas las cosas. Primero soy yo, y luego yo. Y si me sobra algo, para mí. Ese es el corazón del hombre. Bueno, yo sé que el tuyo no, a mí me pasa. Lo primero en nuestra vida de un verdadero adorador, lo primero que tiene que tener en su vida es Cristo. Y si te importa Cristo, ahora te voy a traer una claridad. Si te importa Cristo, Cristo murió por su iglesia. Si te importa Cristo, te debe importar tu iglesia. Es importantísimo. Si tú quieres llevarte bien conmigo, no dañes a mi esposa. Si dañas a mi esposa, me dañas a mí. Cristo murió por su esposa. Yo no voy a morir por mi esposa. De hecho, lo siento, cariño. No quiero morir por mi esposa. ¿Ves la implicación? Si amas a Cristo, tienes que amar a su esposa. Si respetas a Cristo, respeta a su esposa. Si dices que llevas una vida de entrega por Cristo, entrégate por su esposa. Hoy en día, estar en Cristo es formar parte de una iglesia local. No hay cristianos independientes. No los hay. No los hay. Y si estás en una iglesia local, busca que sea conforme a su palabra. No a los pensamientos del pastor. No a las voces de alguien que oye voces. A su palabra. Este es el tipo de gente que a Dios le agrada, la que sin reserva buscan agradar a Dios en todo. Y esto, y no quiero que nadie se ofenda, es mucho más que venir a una mera reunión de domingo. Está bien, sigue viniendo los domingos a las reuniones, no vayas a dejar de venir. Pero la manera de adorar es sin guardarte nada, sin reservas, siendo siervo. ¿Llamas a Cristo Señor? Dedícale tu vida, dedícale tu tiempo. ¿Quieres ser verdadero adorador? Sirve con todo, no te guardes nada. ¿Es complicado? Sí, pero la Biblia dice que no, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué nosotros lo vemos tan difícil? Porque no lo tenemos como Señor, porque queremos servirnos a nosotros mismos. Esa es la realidad. Hay que ser siervo, esta es una vida de piedad. La manera de adorar en espíritu y verdad es una adoración por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Los verdaderos adoradores son aquellas personas que se dan cuenta de que Jesús es la verdad de Dios. Jesús es la verdad de Dios para el hombre. Y si Él es tu Señor, sírvele. Un señor tiene el derecho, el dominio sobre el siervo. ¿Ves? A un señor le da igual si ya vas trabajando 15 horas, que cuando él llegue le vas a tener que servir. No le vas a decir, no, es que estoy cansado. Sí, pero es que soy tu señor. Hoy en día la palabra señor no significa nada. Pero en aquellos tiempos el Señor tenía tu vida en sus manos. Le pertenecías, eras suyo. Por eso el llamar Señor a Jesús traía mucha implicación, porque vivía César por allí y él era el auténtico Señor. Hoy en día pasamos por alto muchas partes de la Biblia, que no las entendemos porque no somos instruidos, porque no queremos instruirnos, porque la verdad la tenemos en nuestras manos. Claro que hay cosas que necesitamos. Yo necesito de hermanos que Dios ha ungido, que son maestros, que nos enseñan la palabra. Yo los necesito, pero para eso Dios también los ha puesto en la iglesia. Ha puesto maestros, tal. Yo necesito de estos maestros para instruirme mejor. Pero tú tienes, ¿cómo se llamaba el cuaderno este que había de primero a Pablo, este de la caligrafía? ¿Os acordáis? La base principal la tienes, es la palabra de Dios. Si no la entiendes es porque primero no la lees. Primero no la lees. Ahora yo me gozo con nuestras hermanas que están haciendo la lectura bíblica una vez al año, ¿no? Toda la Biblia al año. Y el otro día hubo un error y metió alguna pregunta en el grupo de Berea y las vi y dije, wow, me animo por mis hermanas, qué buenas, qué preguntas más buenas. Seguir así, hermanas, ser instruidas, ser instruidas. Eso es un verdadero adorador. Los verdaderos adoradores son aquellas personas que se dan cuenta de que Jesús es la verdad de Dios para el hombre y Él es su Señor y le sirven como tal, hemos dicho, ¿verdad? Hermanos, aquí hay que tener un poco de cuidado en esto de verdaderos adoradores, y yo cogí un texto de un comentario de un comentarista, se llama Hendrickson, yo creo que alguno de vosotros lo conocerá, y dice esto, y cito literal:
Esto, lo de ser un verdadero adorador, esto no significa que existan personas que se han hecho adoradores ellas mismas, ¿ves? Y que, por así decirlo, el Padre las está buscando, ¿lo entendéis? Más bien, tiene el sentido de que el Padre continúa buscando intensamente a sus elegidos para hacerles tales adoradores. Su búsqueda entraña salvación. Nos da un pasaje bíblico, Lucas 19:10, no lo vamos a leer. Siempre, esto sí quiero que te quede claro, por favor, estar atento, siempre es Dios el que toma la iniciativa en la obra de salvación, nunca el hombre. Yo no me salvo porque soy más guapo que todos vosotros, que es verdad que lo soy, no, es broma. Yo no me salvo por mí mismo. No soy yo el que he decidido, ay, hoy voy a ser cristiano. No, eso no va así. No, ven aquí, hermano, vamos a orar por ti y te haces cristiano. No, yo no tengo ningún poder para hacer cristiano a nadie. Eso es un error, esto es un engaño. Esto es un falso maestro. Estos son engañadores, imitadores, falsificadores, adoradores falsos. Siempre, siempre la iniciativa de la obra de salvación es por Dios, nunca por el hombre, tenerlo claro. Fin de la cita de este hombre. Dios busca adoradores en espíritu porque esta es su esencia. Dios es espíritu. Esta es su esencia. Si os fijáis, Jesús contrasta la adoración de la samaritana con la suya. Es necesario, le dice Jesús a esta samaritana, es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Ni aquí ni allí, en espíritu y en verdad. ¿Ves? Ahora, te digo, no vaya a decir, ya no voy más a la iglesia porque no hace falta, yo puedo adorar en otro. No, no dejar de congregaros. La Biblia es un todo. Cuidado, cuidado. Te digo, la adoración genuina pasa por una obediencia clara en todos los aspectos de nuestra vida. La carne y el espíritu luchan entre sí y es la obediencia a la palabra de Dios donde lo espiritual vence a lo carnal. Es sujetos en su palabra. Ahí hay victoria. No en tus ideas, no en lo que tú crees, no en lo que tú piensas, no en lo que te dice Pepito, no en lo que dice ningún libro, que está bien para ayudarnos, es en su palabra, la palabra de Dios. Ella es la única inspirada. Ella es la única inerrante, es la única infalible, es la única autoritativa, su palabra. Un verdadero adorador debe de ser instruido en la palabra de Dios. Esa es la realidad. La manera importa, la manera importa. Ya no va a ser en lo exterior, perdón. Ya esta adoración no va a ser en rituales y sacrificios de animales, como lo era antes. Ahora la verdadera adoración es en el interior, en el corazón. Hermanos, esto es adorar en espíritu y en verdad. Y aquí la imitación no vale. Aquí me podrás engañar a mí, aunque yo creo que te engañas a ti, más que a mí. Podrás aparentar delante de la congregación, podrás aparentar delante de tu familia, delante de tu esposa, delante de tu esposo, delante de tus hijos. Pero recuerda que un día toda rodilla se doblará ante aquel al quien tenemos que rendir cuentas. A ver qué le vas a decir. A ver qué le vas a decir. ¿Falsifiqué? Imité, pero mira, se parece bien la imitación, la he hecho bien. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. La manera de adorar importa, y esto pasa por obedecerle a él. Un verdadero adorador, repito, reconoce su pobreza espiritual, sabe que debe instruirse en la palabra, sabe de qué manera debe de adorar, y lo más importante, sabe a quién debe de adorar. Y esto nos lleva a nuestro último punto, a quién adoramos, ¿verdad? A quién adoramos. Marta, ¿puedes apagar la calefacción? Nuestro último punto, ¿a quién adoramos? La mujer, los samaritanos en general habían oído de la venida del Mesías, ¿verdad? Si tú lees el pasaje, dice, sé que ha de venir. Ella lo sabe, ¿no? Aún con dudas, ella no había perdido la esperanza del Mesías. ¿Y con base a qué? Pues con base a Deuteronomio. Los samaritanos, aunque no reconocían los salmos y los profetas, sí apelaban al Pentateuco, sí apelaban a la ley. Y es aquí donde descansaba su esperanza de ellos, Deuteronomio 18:18.
El libro de Deuteronomio lo teníamos que memorizar todos, es importantísimo para entender el Evangelio. Deuteronomio 18, 18. En el subtítulo de mi Biblia pone, Dios promete un profeta como Moisés, y dice en el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Y qué dice? Y les hablaré todo lo que yo les mandare. ¿Y qué dice la samaritana? Fíjate lo que dice la samaritana. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella apelaba a Deuteronomio. Ellos conocían esta parte de la ley. Aunque errada en parte, ella sabía a quién tenía que adorar. Ella sabía que tenía que venir alguien que sería el libertador. Lo que no sabía es que lo tenía delante. Esto es lo que esta mujer desconocía, que lo tenía delante. Y es ahí, en ese momento, donde se ve la gracia, donde se ve la misericordia de Dios derramada en esta mujer. Si os dais cuenta, si usáis la Biblia cronológicamente, Jesús aún no se había manifestado de manera abierta al pueblo judío, no se había manifestado a los suyos. Es más, había salido de Judea, como vemos en el principio de este pasaje, precisamente por evitar la confrontación con los fariseos. Esta samaritana estaba errada, sí, pero no más que el pueblo judío. No más que el pueblo judío. Los suyos vino, los suyos le rechazaron. ¿Ves? Ella sabía a quién adorar. De hecho, el versículo 29, aunque no lo vamos a ver hoy, así lo afirma. Dice, venid, a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el profeta que nos va a declarar todas las cosas? ¿No será este el de Deuteronomio 18, 18? ¿Ves? Es más, Jesús se quedó con ellos. Jesús se quedó con los samaritanos, ¿verdad? Que aunque estaban doctrinalmente errados, en doctrina estaban equivocados, pero esperaban a aquel que les declararía todas las cosas. Ahora la salvación no era solo para los judíos, ya no era solo para los judíos, que también estaban equivocados en cuanto a cómo era el Mesías. Es más, si os dais cuenta, aquí en el mismo Evangelio de Juan, Jesús tuvo que rehuir en cierta ocasión de ellos por su mal conocimiento bíblico. En Juan 6, capítulo 14, versículo 14 y 15, dice que Jesús hizo un milagro. En Juan 6, versículo 14 y 15, Jesús hizo un milagro y dice, aquellos entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo reconocieron como los samaritanos, pero hubo una diferencia grande entre los samaritanos y ellos. Ellos quisieron escuchar a Jesús. Esta gente dice, mira lo que dice, pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él, como si esto es lo que pasa hoy en día. Nos queremos apoderar de Jesús. No, yo me voy a ser cristiano, pero ¿tú quién eres? No, yo he recibido a Cristo. Pero tú le has preguntado a Cristo si te ha recibido a ti. ¿Eh? No, yo voy a recibir a Cristo. Sal aquí, hermano, vamos a orar para que recibas a Cristo. ¿Pero qué somos nosotros? Dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte de él solo. Hay que tener cuidado cómo interpretamos las Escrituras. Nosotros no somos nadie para recibir al Cristo. Nosotros somos pecadores, que tenemos que doblar nuestras rodillas, reconociendo nuestro pecado, siendo instruidos en la palabra y reconociendo que solo Dios es el que puede salvarnos, solo su gracia, no nuestra falsedad. Te digo, ahora ya los samaritanos no tenían por qué sentirse excluidos. La salvación del Señor es para todo el que cree, samaritanos incluidos. ¿Ves? Hermano, esto es lo precioso, ¿verdad? Esto es lo glorioso de este pasaje, porque aparte de estos samaritanos, esto aplica también a nosotros. Jesús vino a salvar a los perdidos, entre los que estábamos tú y yo. Samaritanos, pecadores, con 5 maridos, con 5 mujeres, viviendo en 20.000 pecados. Al igual tú piensas que eres menos pecador que yo, porque has llevado una vida más en orden. Te digo, todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos. En ese todos entras tú, entro yo. Pero en su gracia, pero en su amor, al igual que con los samaritanos, Dios nos ha recibido. A nosotros, que estamos muertos en delito y pecado, tuvo compasión de nosotros.
tuvo compasión de nosotros. Ahora el punto es, ¿tú estás reconociendo? ¿Tú te estás dejando instruir en la palabra? ¿Tú sabes de qué manera debes de adorar? ¿Tú sabes a quién adoras? Esto es importante. Esto es importante. Él tuvo compasión de nosotros. Ahora ellos sabían a quién debían de adorar. También nosotros sabemos ahora a quién debemos de adorar. Jesús se lo había revelado a esta mujer, en persona, a ella sola, lo que no le había revelado a los judíos. Nosotros ya tenemos toda la revelación escrita, toda, al completo. ¿Ves? Nos podemos comparar con esta samaritana. Cristo, en su amor por los perdidos y con mucha misericordia y bondad, le muestra a esta mujer de cómo es un verdadero adorador, a ella y por implicación a nosotros. Para concluir, hermanos, un verdadero adorador es una persona que reconoce, es una persona que es instruido en la palabra. Un verdadero adorador es aquella persona que sabe cómo debe de adorar. Y lo último y más importante, un verdadero adorador sabe que su adoración debe de ser dirigida hacia la persona de Jesús. ¿Ves? 4 aspectos que identifican a un verdadero adorador, a un verdadero cristiano, a una persona regenerada. Yo honestamente no sé si tú estás fallando en alguno de estos puntos, o si estás faltando a uno o si estás faltando a todos. No lo sé, no sé tu error, si es como el de los samaritanos, que aceptas parte de la escritura sí y parte no. O si eres como esta mujer, que todavía vive practicando el pecado, o quizás como los judíos, que aun teniendo la palabra, nunca reconocieron a Jesús como su Señor. No sé en qué, yo no lo sé en qué aspecto estás tú, ni en qué lugar, sé dónde estoy yo. Lo que sí te puedo decir es que Jesús, como hemos visto, vino a salvar al perdido, a los más vil, a los menos preciados, ¿verdad? Sin excepción de personas. Y esto debe ser glorioso para ti. Esto debe de ser un sello para ti. Esto debe de ser un hierro candente en donde agarrarte. ¿Ves? Jesús vino a salvar al que se había perdido. Sin excepción de personas. Jesús no le importa, como vimos la otra semana, tu identidad, tu estatus social, tu carencia doctrinal. Ahora bien, todo comienza, y este es el principio, todo comienza reconociendo tu pobreza espiritual, reconociendo tu pecado y la necesidad de un Salvador. Y no hay otro nombre, hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual ser salvo, solo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias que estando yo sediento, estando yo casi hundido en mi propia vida, en mi propio pecado, Señor, tu gracia, no mis buenas obras, no mi intención, sino tu gracia, llegó a tiempo a mi vida. Gracias, Padre, por ello. Te doy gracias por estos textos tan gloriosos, por este pasaje tan espléndido en el que yo me puedo ver tan identificado con esta mujer, Señor. Fue tu precioso Hijo el que se acercó a mí. Yo ni pensaba en él cuando tú llegaste a alcanzarme, Dios. Gracias, Dios, por este milagro. Gracias por el don de la fe, por permitirme reconocer mi pecado, por permitirme arrepentirme, Señor. Gracias que tú has querido instruirme en tu palabra. Señor, ayúdame a adorar en espíritu y en verdad, a ni intentar tan siquiera, Señor, imitar nada. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por esta reunión y por cada persona que aquí hay. Señor, te ruego, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, que si alguien todavía no te conoce, que si alguien todavía está aquí, que está intentando imitar la fe, aún sin saberlo él, Señor, tú le traigas la claridad de tu evangelio a su vida. Padre, esto oramos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús.